Muy buenas, reciban un cordial saludo de mi parte, del estudiante de la carrera Agroindustria. Em, como, como asignatura tenemos del análisis sensorial, en el cual como unidad número 4 es aplicar a productos agroindustriales, tanto alimentarios como no alimentarios, aplicar esta asignatura llamativa que es análisis sensorial, en el cual como objetivo de sanidad es comparar los métodos y las guías que van a ser establecidas para realizar dicha evaluación sensorial, así poder determinar qué pruebas pertinentes se van a requerir para los productos agroindustriales, alimentarios como no alimentarios. Hoy vamos a tratar las pruebas analíticas discriminativas, en este caso va a ser la prueba triangular. Como objetivo de esta prueba triangular es determinar si existe una diferencia en estas dos muestras. Como podemos ver aquí, estas van a ser nuestras dos muestras. ¿Ya? Además, como segundo punto, va a haber un procedimiento que va a ser captado para cada evaluador y va a ser encargado en sí el técnico docente a poder dar las instrucciones necesarias para que ellos puedan realizar dicha prueba. Como primer punto es presentar a los evaluadores tres tipos de muestras, en el cual dos nos van a decir que van a ser similares y una va a ser diferente. También se les va a pedir que las muestras sean indicadas del orden correcto. En este caso, los técnicos docentes tendrán esa dicha de poder instruirles de manera correcta para que no haya ningún tipo de error. Y con la finalidad es de que ellos puedan determinar si existe una muestra extraña. También podemos y debemos pedirles que estos evaluadores puedan describir si existe una diferencia, es decir, esto va a existir en observaciones, qué diferencias van a existir entre las muestras indicadas, entre las tres muestras. Ya, y aquí utilizaremos también un borrador o un limpiador para poder limpiar el paladar y poder seguir correctamente con la siguiente muestra. Y por último tenemos las muestras se deben etiquetar con códigos, es decir, con códigos de 3 dígitos, así de forma aleatoria. Como diseño experimental tenemos que este puede deducirles el número de veces de muestras presentadas y en el orden correcto que se le va a dar. En este caso existen 6 tipos de órdenes posibles de presentación de la muestra, en cuales estos son, como nos presenta en la tabla, ABB, BBA, ABA, BAB, tenemos también el BAA, ABB. ¿Y qué pasa aquí? Nos dice que en algunos casos estos utilizan la mitad de diseño experimental, y esto ocurre cuando si las cantidades de muestras de dicha presentación establece un número de muestras ilimitado, o si la muestra es igual a la referente o la muestra. Bueno, como segundo punto, también tenemos el formulario. En el formulario nos trata, es decir, los técnicos de laboratorio van a ser encargados, aparte de las instrucciones, nos van a dar un formato en el cual los evaluadores lo llenarán de manera rigurosa, según las instrucciones que se les den. Aquí tenemos el ejemplo en el cual está el asesor, la fecha, y hay una pequeña introducción en el que nos dice que va a haber tres muestras en el cual cada una va a tener con su correspondiente código, ya, de 3 dígitos. Aparte, nos dice que también que existen 2 muestras iguales y una va a ser diferente. Ya dijimos que para tener la finalidad de determinar cuál es la muestra extraña, se evaluarán de una muestra en el orden indicado,
como ya dijimos, de izquierda a derecha y seleccionamos también, es decir, la muestra impar, para a continuación poder anotar los resultados. Tenemos el borrador que va a ser en este caso las galletas y agua, pero aquí nos da una restricción en que no podemos volver a probar la misma muestra, porque esto nos podría ocasionar errores en análisis de los resultados para cada juez que va a encuestar estos formularios. Tenemos las muestras, donde nos da las 3 muestras. Tenemos también las observaciones en el cual le vamos a notar las diferencias que notaron en esa muestra extraña. Como poderes utilizadas para analizar los datos, en este caso nos dice que si se deben analizar los datos a manos, el número de respuestas se van a comparar con tablas estadísticamente, ¿ya? Las tablas indican en sí el valor mínimo de identificaciones de manera correcta que sean necesarias con un porcentaje que tenga niveles de significación. Además, incluye que el número total de respuestas correctas se debe superar un valor mínimo crítico de esta tabla. Esa es una forma de cómo poder analizar los datos. Tenemos otra como alternativa, es por medio de la computadora, ¿no? En el cual existe un software en el que nos va a calcular la probabilidad de cometer un error de tipo 1, que es un riesgo alfa, que si se excluye, existe una diferencia significativa entre las muestras. Ya. En este caso también va a existir una probabilidad inferior de 0,05 a nivel de significancia, que es del 5%, que es como un límite, ¿no? Aunque también se debe utilizarse aquí en sentido común para poder interpretar estos datos. Tenemos como un ejemplo de esta prueba discriminativa, es que una empresa de sumo se plantea cambiar de proveedor de manzanas. La norma de actuación para realizar el cambio era que no hubiera una diferencia sensorial significativa al nivel de 5% entre el zumo de la manzana del nuevo proveedor y el del actual. ¿Ya? ¿Qué hizo esta empresa? Esta empresa optó por utilizar esta prueba triangular, en el cual, ¿para qué? Para que en sí pueda determinar si existía una diferencia significativa entre los dos lotes, ¿no?, de zumo elaborado con manzanas de 2 proveedores. Y el nivel de significancia fue elegido de un 5%. Ya, muy bien. La metodología se utilizó el nivel de significancia de un 5% para esta prueba. También se participaron 24 evaluadores sin esta formación o capacitación que se le da a cada uno de ellos. Mínimo de 24 para poder ahorrar dinero, se puede decir. También en el cual nos dijo que 16 evaluadores pudieron identificar correctamente la muestra impar. Además, el número de muestras correctas para ese nivel de significancia de un 5% con una probabilidad de 0,05, es decir, es de 13 para un panel de 24 evaluadores. A partir de este software, ¿no?, interactivo, en el cual nos data que aquí el error de probabilidad va a ser mínimo como resultado, ¿no? Va a haber una mínima diferencia de 0,0009. Además, esto es inferior a la probabilidad de 0,05. Es decir, el nivel de significancia de la prueba, de hecho, también es inferior a un nivel de significancia de 0,01%. Y como conclusión, tenemos que existe una diferencia entre los dos lotes de zumo de 0,5, es decir, que no ha cumplido con esta norma de actuación y no podrá cambiar el proveedor. Muchas gracias.